Bueno, primero que todo, buenos días todavía, ¿cierto? Primero que todo, gracias por la invitación, gracias Tatiana, gracias al Colegio Químico Farmacéutico. Para nosotros es un verdadero honor estar acá para contarles de esta iniciativa y también para quizás aclarar muchas dudas y confusiones que de alguna forma ha salido por esta enorme cobertura mediática que ha tenido, ¿cierto?, esta iniciativa. Primero quiero empezar a comentar cómo nace esta iniciativa, cómo se gesta, ¿ya? Porque una de las cosas que está más alejada de la realidad, que esta iniciativa nace desde una idea del municipio para intervenir en un mercado privado, ¿ya? Es de alguna forma lo que está más lejos de cómo se construyó y se gestó esto. Esto se comienza a gestar básicamente, yo diría, más que por la desesperación de nuestros vecinos, sino, o sea, más que por la necesidad de nuestros vecinos, sino directamente por la desesperación de nuestros vecinos de tener acceso a medicamentos, ¿cierto?, a tratamientos médicos que en este minuto no están siendo garantizados por el sector privado, por el sector público, y no se está teniendo acceso en el sector privado, ¿ya? Nosotros lo primero que queremos plantear de que la farmacia no está incorporada ni siquiera orgánicamente dentro de la estructura de salud del Departamento de Salud de la Municipalidad. De hecho, depende de la Dirección de Desarrollo Comunitaria. ¿Ya? Eso nosotros fue una señal importante que quisimos dar de que la farmacia no tenía que ver y no distorsiona para nada el servicio de la atención, ¿cierto?, de salud primaria. En nuestra comuna existen tenemos una población de 125.000 personas, alrededor de 70.000 per capita, en 4 CEFAM distribuidos geográficamente en la comuna. Eso de alguna forma siguen desarrollándose como normalmente, y los lugares de dispensación de medicamentos para la atención primaria siguen estando con stock básicamente acorde a las necesidades y cumpliendo todas las funciones. Es más, la Municipalidad de Recoleta también ha innovado en la atención primaria, descentralizando el servicio de atención, no solamente los CEFAM, sino en alrededor de decenas de juntas de vecinos, donde van doctores de cabecera, ¿cierto?, para de alguna forma hacer más expedita esa salud, atención primaria, que no tiene, como les decía, de alguna forma se separa de la gestión de la farmacia. ¿Por qué? ¿Cómo nace la farmacia? La farmacia nace, obviamente, los vecinos que nos plantean las necesidades en distintos espacios, desde espacios tan básicos como la creación del programa electoral para elecciones municipales, que se hacían reuniones participativas, donde el tema de los fármacos era un tema importantísimo antes de la salud, o sea, antes de la delincuencia, antes de un montón de temas que la basura, que igual un tema, ¿cierto?, de salud pública. Era el tema de los medicamentos, Y luego cuando se asume la nueva administración, empezamos a ver de qué forma podíamos dar una solución o aportar con algún grado de solución, considerando también que el gasto municipal es brutal en lo que significa inversión en medicamentos que no están en la atención primaria. Todos ustedes tienen que saber que todos los municipios en Chile destinan de su gasto social en la compra de medicamentos por receta médica, que básicamente eso se refiere a la vecina que las dirigentes acá deben tener muchos casos de eso, ¿cierto?, de sus vecinas que no tienen acceso, y que bueno, se va al municipio, porque ya el consultorio de la salud primaria no entrega ese medicamento, y se va donde el asistente social, ¿cierto?, a pedir si los pueden ayudar con ese medicamento. Eso pasa todos los días, de alguna forma durante todas las mañanas, en todas las municipalidades de Chile. ¿Y qué sucede? Es con presupuesto de todos los ciudadanos de esas comunas que se financian medicamentos que se van a comprar al mercado farmacéutico del retail, ¿ya? Porque ni siquiera las municipalidades, yo me he entrevistado con más de 200 municipios, y esta es una de las preguntas que siempre hace, y ninguno destina parte importante de esos recursos en comprar esos medicamentos con convenio con farmacias independientes. ¿Por qué? Porque para el municipio es mucho más fácil, ¿cierto?, tener proveedores, ¿cierto?, grandes, que con un stock importante. No digo que no haya farmacias, nosotros efectivamente también compramos de repente medicamentos, ¿cierto?, a farmacias chicas, pero el grueso de la compra
va destinada, ¿cierto?, a las farmacias de retail. Entonces lo que estaba pasando es que nosotros con dinero de todos los recoletanos subsidiamos permanentemente, ¿cierto?, estos medicamentos que no garantizan la atención primaria, los estábamos, ¿cierto?, bajo este sistema. Y no es poco dinero. Nosotros destinamos el 70% del gasto social municipal en compra de medicamentos directamente al mercado. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? El 70% en media agua, 70% en cajas de mercadería, 70% en becas escolares, 70% de ese dinero que debería estar destinado de alguna forma a todo eso, se gasta en medicamentos. Hay municipios que me han contado que la cifra es realmente terrorífica según mi experiencia en gestión municipal. Ascienden alrededor de 60 hasta 90 millones municipios, no es nuestro caso, no somos con tanta plata, pero 90% de los municipios destinan, y ya esos municipios derechamente tienen convenios con cadena. Por muy pesar de ellos, ¿cierto?, prefieren hacer convenios, ¿cierto?, con grandes cadenas, porque si destinan tanto esos recursos, hacen, ¿cierto?, bajo licitación. Entonces, a nosotros nos llegó de alguna forma cómo nosotros, si estamos, de alguna forma, tenemos el mandato constitucional bajo el artículo 4, letra B, de la Ley Orgánica Municipal, de hacernos cargo de la salud, ¿cierto?, de nuestra comuna, porque la Constitución nos dice, usted se va a hacer cargo de la atención primaria. Dice, usted se va a hacer cargo de la salud y el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que... Y nosotros nos estamos haciendo cargo, ¿cierto?, de nuestra atención primaria, pero también de este mecanismo, de alguna forma, depositando muchos de nuestros recursos en este tema. Entonces nosotros lo que planteamos, bueno, y es de alguna forma nuestro trabajo, ¿cierto?, buscar mecanismos, ¿cierto?, más eficientes, ¿cierto?, en la utilización de los recursos públicos para poder llegar a más gente, ¿cierto?, y con mayor cobertura. Porque si esos mismos recursos nosotros los destinamos, ¿cierto?, bajo un mecanismo de compra, ¿cierto?, desarrollado por nosotros hemos calculado que es de 1 a 10 la cantidad de gente que podemos aumentar esta cobertura. Por la cantidad de tiempo y la cantidad de vecinos, porque nosotros también, los recursos son limitados, por lo tanto nosotros no es que el vecino llegue y diga, yo no tengo plata para medicamentos, me puede servir, nosotros le hacemos cargo todo el tratamiento, no, 1, 2, hasta 3 meses. Entonces, incluso esa forma que nosotros estamos haciendo resultaba ser muy ineficiente en los tratamientos médicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma... Hay un dicho que hay entre Salud Solidaria, que es la organización que después le voy a contar de ellos, que dice, bueno, en algún minuto nosotros tuvimos que elegir entre comprar nuestro tema médico, nuestras terapias médicas, nuestros remedios, nuestros medicamentos, que comprar comida, ¿ya? Yo creo que esa elección es bastante simple, la gente prefiere comprar comida. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros sectores populares, los sectores más pobres de la población, derechamente no se tratan las patologías que no son garantizadas por el Estado. Así de simple. ¿Ya? ¿Quiénes se las tratan? ¿Cierto? La clase media, quizás los sectores, ¿cierto?, que a lo mejor comprenden la necesidad del tratamiento, ¿cierto?, y pueden destinar dinero de su bolsillo, que a todo esto según los estudios internacionales, Chile es uno de los países con mayor gasto de bolsillo en medicamentos, se lo terminan gastando ellos. Entonces son sectores de clase media, ¿cierto?, que de alguna forma buscan esta alternativa, ¿cierto?, a través del municipio, porque los otros sectores derechamente no se lo tratan. O sea, en las exposiciones que vimos anteriormente pudimos ver lo difícil que la gente es que siga tratamientos médicos, incluso garantizados por el Estado. ¿Cierto? Lo que decíamos, les pasamos los medicamentos y la gente no se los toma. Imagínense cuando se le dice a usted tiene que gastar parte de su presupuesto importante, estamos hablando de... En realidad, les podría poner muchos ejemplos, ¿cierto?, de jubilados que ganan, ¿cierto?, 100.000 pesos y tienen que hacer gastos de 70.000 pesos en medicamentos, pero también es brutal para cualquier familia, ¿cierto?, en cualquier... cuando se detecta cualquier enfermedad, porque las enfermedades, ¿cierto?, de catastróficas no son determinadas, lo catastrófico, por la gravedad de la enfermedad, sino del costo del tratamiento. ¿Ya? O sea, nosotros muchas veces se plantea que la enfermedad por el acceso al tratamiento. Entonces, nosotros empezamos a buscar cómo podíamos primero a algunos vecinos que derechamente no están teniendo tratamiento, ¿cierto?, a esa patología, poder buscar un sistema que ellos puedan tener acceso, pero también aquellos que están luchando cotidianamente, día a día, porque claro, como yo les decía, si a una familia le dicen elija comer que los remedios, elijo comer. A la familia que puede tener un poco más recursos,
yo prefiero comer peor y comprarme mi medicamento, porque tengo esa alternativa. Entonces ahí también viene vinculado lo que hablábamos, ¿cierto? De la mala alimentación, ¿cierto? De un montón todo tiene que ver con todo, como de alguna forma podríamos decir. Entonces nosotros empezamos ya a buscar soluciones y empezamos a avanzar. Particularmente yo dirijo el Departamento de Desarrollo Productivo, que una de nuestras líneas era el trabajo cooperativista, ya el desarrollar empresas, ¿cierto? Cooperativas, ¿cierto? Que disputan el mercado de la subcontratación, pero bueno, ese es otro tema. Y dentro de ese contexto empezamos a avanzar lo que crear una cooperativa de vecinos, pero una cooperativa de consumo, no una cooperativa de trabajo, ¿cierto? Una cooperativa es una figura donde todos los socios son dueños de, ¿cierto? De esa figura. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos una cooperativa de enfermos crónicos para la importación directa de medicamentos. Porque obviamente, como todos sabemos, cruzando la cordillera, ¿cierto? Los medicamentos son mucho más baratos, incluso, ¿cierto? Existen tours para que la gente vaya, ¿cierto? A comprar medicamentos a Mendoza, y muchos de nuestros vecinos salió esta idea porque muchos de nuestros vecinos, incluso con el desconocimiento absoluto, ¿cierto? Hacen acciones incluso hasta ilegales tratando de meter medicamentos, ¿cierto? A través de la frontera, con viajes, y ese presupuesto, muchas veces la gente prefería viajar que comprar los medicamentos acá en Chile, porque acá simplemente no les alcanzaba. Entonces nosotros dijimos, bueno, avancemos, ¿cierto? Empezamos a revisar la legislación y encontramos, ¿cierto?, de que podíamos hacerlo, ¿cierto?, a través del artículo 24, ¿cierto?, con la importación con receta personal. Entonces empezamos a avanzar en esa idea. Como pueden ver, hasta el minuto lo más alejado de crear una farmacia y entrar a un mercado y de alguna forma querer de alguna forma apropiarnos de un sector, ¿cierto?, comercial. Y de ahí nace el tema de empezamos a tener algunos problemas que tenían que ver, o algunas limitantes que iba a tener esta figura, que por ejemplo no íbamos a poder ingresar medicamentos controlados, ¿ya? Y fue dentro de la asesoría de muchas químicas farmacéuticos y otros químicos farmacéuticos que nos empezaron a plantear, bueno, ¿y la opción de una farmacia? O sea, vino no vino desde nosotros, vino desde nuestras asesorías con el mundo experto, ¿cierto? Y nosotros, ¿se puede? Sí, pero perfectamente. Ustedes son una personalidad jurídica, ustedes son una municipalidad, pueden, de alguna forma, según nosotros, tener una farmacia como cualquier otra persona jurídica. Claro, ahí estaba. Claro, porque una cosa que la autoridad sanitaria, ¿cierto?, el ICP nos diga desde nuestra legislación o desde nuestras atribuciones, ¿cierto?, no tenemos problema, pero el otro tema es el marco legal constitucional que tenemos como municipalidad, ¿ya? Entonces tomamos la decisión de avanzar en este tema, pero ahí quiero meternos un poco, bueno, quería mostrarle Esta es Salud Solidaria, esta es la agrupación de vecinos que se formó con la idea de transformarse en la cooperativa, ¿cierto?, para la importación, que una vez que decidimos transformarnos como farmacia, se cambió el foco y se decidió de alguna forma de que esta agrupación iba a apoyar el proceso de la farmacia popular. ¿Cuál es el tema? Porque de alguna forma nosotros, la verdad, pensamos lo que queríamos buscar una rápida solución. Porque lo que nosotros vemos a nivel municipal es que efectivamente, yo creo que la expositora antes de la salud primaria puede entenderme en ese tema, nosotros vemos morir a la gente por falta de medicamentos. O sea, nosotros de alguna forma, de Salud Solidaria, que es una agrupación que contábamos en un primer momento de algo de 110 personas, al momento de comenzar la agrupación, al minuto, al año y tanto de todo este proceso, cuando inauguramos la farmacia, se nos había muerto el 12% de la gente, de la mayoría de adultos crónicos. Yo no puedo decir que se murieron, ¿cierto?, por la espera de los medicamentos, pero efectivamente todos estaban con tratamientos médicos que con enfermedades base o con tratamientos que no estaban siendo correctamente suministrados, no estaban siendo correctamente provistos, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos sacar una solución lo antes posible, ¿ya? Y dentro de eso, ¿cierto?, la farmacia creíamos que podía ser, por una parte, aumentar la eficiencia de estos recursos, ¿cierto?, que nosotros ya estábamos gastando, y por otra parte dar una salida lo más rápido, ¿cierto?, a nuestros vecinos, ¿ya? Y bueno, luego empieza, voy a hacer bastante como simple. Nosotros planteamos que la estructura como legal, ya que soporta este tema, hicimos un monito bien
bien característico, sobre todo para enseñar a nuestros vecinos, tiene que ver con que nuestra base, como yo les comentaba, es la Ley Orgánica Constitucional, ¿cierto? Artículo 4, letra B, y que nosotros planteamos, claro, la Constitución nos dice, háganse cargo de la salud, no hay problema que se hagan de la atención primaria, que es la más, ¿cierto?, complicada, la más delicada, ¿cierto?, la que está con menos recursos, pero si se quieren meter en otra área, no, eso ya es inconstitucional. Entonces nosotros decimos, bueno, aquí hay un mandato constitucional que nosotros lo asumimos, que es el tema de la salud. No se preocupen. Un pilar de nuestro tema tenía que ver con algo que nos permitiera subsidiar, ¿ya? O que nos permita entregar recursos, que más o menos es el mismo sistema que hacíamos antiguamente, persona a persona, pero ahora hacerlo en conjunto. Declarándonos en qué. En que a través de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en distintos dictámenes establece de que el municipio puede subsidiar, puede ir en ayuda de sus vecinos en dos momentos, en dos momentos de necesidad social. Un primer momento que tiene que ver con la calidad de indigente, que tiene que ver el vecino que carece de todos recursos para poder, ¿cierto?, resolver sus necesidades básicas. Pero hay otra que se establece una necesidad manifiesta, que quiere decir de que el vecino, por un minuto de su vida, por un lapsus de su vida, está teniendo un problema que en ese minuto no le permite, ¿cierto?, satisfacer sus necesidades vitales. Y que para nosotros necesidad más manifiesta que los medicamentos, que son los cuales pueden llevar, ¿cierto?, a una familia, ¿cierto?, de la noche a la mañana literalmente a la pobreza. ¿Ya? Y ni siquiera con tratamientos muy caros, ¿ya? O sea, un tratamiento que incorpora en varios remedios ya son 150, 200 mil pesos en un presupuesto familiar de unos 500 mil pesos, que más o menos es una familia, ¿cierto?, que se cataloga de clase media, ¿cierto? Ya se le desajusta, ¿cierto?, todo el presupuesto y tienen que empezar a vivir con un sueldo, ¿cierto?, casi mínimo. ¿Ya? Eso para no meternos, ¿cierto?, en el tema más duro de los sectores mucho más postergados, que ya dijimos que derechamente no tienen acceso, ¿cierto?, a los tratamientos, que no son garantizados, ¿cierto?, por el Estado. Otro tema que acá para mí es lo más importante, necesitábamos algo que nos permitiera recaudar, ¿ya?, en todo este sistema. Y ahí lo que nosotros hicimos fue una modificación a nuestra ley, de nuestra ordenanza municipal de servicios. ¿Qué quiere decir? Todos los municipios, ¿cierto?, a través de la ley de rentas municipales, establecen los servicios que el municipio da. Por ejemplo, el servicio de basura, distintos servicios que muchas veces nosotros pagamos como contribuyentes, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, oye, pero si esta farmacia, lo que es la farmacia es un canal municipal de compra y dispensación de medicamentos. Bueno, entonces, ¿por qué no plantear de que el vecino pague por el uso de ese canal de compra y dispensación? Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que cuando nos dicen, no, es que ustedes venden medicamentos, nosotros decimos que venta. Nosotros no vendemos medicamentos. Nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es realizar un servicio mandatado por la Constitución, ¿cierto?, en el cual el vecino paga, ¿cierto?, por el acceso, ¿cierto?, a este servicio municipal de compra y dispensación de medicamentos. Y el vecino lo paga como cualquier otro derecho municipal en tesorería municipal. En la farmacia no hay caja, en la farmacia no se recibe dinero, ¿cierto? La farmacia de alguna forma, ¿cierto?, se dispensan los medicamentos, ¿ya? Entonces, nosotros de alguna forma, por eso somos categóricos. Según la legislación dice que el acto comercial se establece en dos temas. Uno, en la fijación de precios, y la otra en la venta de productos. Nosotros no fijamos precios y nosotros bajo este mecanismo no vendemos productos, ¿ya? ¿Qué pasa? Ese derecho de compra, ese derecho de uso de este sistema, ¿cierto?, de compra y dispensación municipal, el valor es proporcional al valor del medicamento, al costo del valor del medicamento, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que legalmente lo que nos autoriza el decreto del programa social estableciendo la necesidad manifiesta, o sea, la necesidad inmediata, nos permite subvencionar los costos operativos de la farmacia. Y a través de nuestra entrega de derechos municipales, ¿cierto?, nos permite recaudar, ¿cierto?, el costo del medicamento. Pero que insisto, no se paga el medicamento, se paga el derecho de uso de este canal de compra y dispensación municipal. Que eso se cambia, ¿cierto?, con una votación del Consejo, ¿ya?
que en nuestro caso, ¿cierto?, fue una votación unánime, ¿cierto?, en este tema. Y el techo, y obviamente, ¿cierto?, la base de todo esto es la autorización, ¿cierto?, del ISP, que como, ¿cierto?, ha dicho públicamente el director del ISP, son las mismas condiciones y los mismos requisitos que se le pide a cualquier privado para instalación de una farmacia, ¿cierto? El contar con un director técnico, en nuestro caso, ¿cierto?, Angélica Castro, nuestra directora técnico, contar, ¿cierto?, con el petitorio mínimo, ¿cierto?, contar con toda, ¿cierto?, lo que es la documentación, los libros, etcétera, etcétera, bueno, todo lo que significa, ¿cierto?, la instalación de una farmacia, ¿ya? De alguna forma, eso es lo que nosotros marca este tema. ¿Quiénes pueden acceder a la farmacia? ¿Ya? Nosotros hemos planteado de que la farmacia popular Ricardo Silva es una política de derechos, no es una política de focalización, ¿cierto?, de recursos a sectores más vulnerables. ¿Eso qué quiere decir? De que todos los vecinos que vivan en Recoleta, porque nosotros somos una farmacia cerrada, de tipo cerrada, ¿ya?, que el ISP solamente no autoriza la compra y la dispensación a vecinos de Recoleta que estén inscritos en el programa de desarrollo social, ¿ya?, que se llama Farmacia Popular, ¿ya? Entonces, pero cualquier vecino que viva en Recoleta puede acceder a esto, porque nosotros decimos que el tener acceso a medicamentos a precios justos es un derecho, no porque sea la persona con más recursos de la comuna va a estar obligado, ¿cierto?, a los valores, ¿cierto?, del mercado, ¿ya? Los requisitos, ¿cuáles son? Ya carnet de identidad, pasaporte o DNI, ¿cierto?, porque en Recoleta tenemos una importante población inmigrante, ¿ya? Su receta médica, porque nosotros no entregamos medicamentos sin tratamiento médico, sin bajo un tratamiento médico. Es más, las recetas médicas no pueden ser más antiguas que 6 meses. ¿Ya? Si son 6 meses nosotros pedimos porque, claro, nos puede llegar una receta médica de hace 2 años, ¿cierto? Y eso no quiere decir de que la persona esté en tratamiento. Fue al médico hace 2 años, pero, ¿cierto?, que siga con ese mismo tratamiento. La ficha de protección social, ¿ya?, pero sin puntaje, ¿ya? O sea, no importa el puntaje, no hay puntaje de corte, ¿ya? Nosotros, todos los habitantes de Chile, deberíamos tener nuestra ficha de protección social. Lo que pasa es que hay muchos de que, como sabemos que nos va a dar un alto puntaje, ¿para qué voy a hacer el trámite si finalmente no voy a tener beneficio a ningún cierto beneficio social? Pero en este caso nosotros decimos, no, pero sáquenle igual, no importando el puntaje, usted igual va a tener acceso. ¿Por qué? Porque la ficha de protección social es nuestro mejor comprobante de domicilio, ¿ya? Más que una cuenta o una comprobante de domicilio de la Junta de Vecinos, ¿ya? Porque la ficha de protección social va con una visita de un asistente social al domicilio, entonces nosotros nos aseguramos que la persona viva en Recoleta, ¿ya? También nosotros solicitamos algún comprobante de ingreso, porque en el caso de que la persona sea de muy escasos recursos, si el medicamento es muy caro, ya el municipio igual va a subvencionar, ¿cierto?, como su política social, una parte de ese medicamento ya rebajado por el sistema de compra. Pero nuestra idea es que la persona de alguna forma tenga acceso al mismo valor. En casos extremos, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Ana, que es una mujer que tiene a su hija que es parte de Salud Solidaria, que tiene a su hija con pubertad precoz. La inyección va a darle en el mercado alrededor de 400.000 pesos. En nuestra farmacia, gracias a las gestiones nuestras, se la podemos adquirir a través de la Senabat a 130.000 pesos, pero ella es vendedora ambulante, ¿cierto? Entonces ahí, ella, de alguna forma, la idea es que nosotros igual vamos a cubrir porcentaje de eso, pero en casos muy, muy excepcionales, ¿ya? El sistema de compra, que yo creo que hay cosas que le interesa también a la gente saber. ¿Cómo adquirimos nosotros los medicamentos para ser entregados a los vecinos, ¿cierto?, a un precio más justo? ¿Ya? Nosotros primero, este canal de compra, lo primero que hace es ocupar el poder comprador del Estado que tiene la Cenabas. ¿Ya? La Cenabas es un organismo, ¿cierto?, la Central Nacional de Abastecimiento, es un organismo público, un organismo del Estado, que por lo tanto es, ¿cierto?, patrimonio de todos los chilenos, ¿cierto?, que por su capacidad tiene la posibilidad de negociar, ¿cierto?, con los laboratorios mucho mejores precios, porque acumula la demanda, ¿cierto?, de todo el sector público de salud.
Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros como farmacia, como Estado, como municipalidad, queremos también hacer uso, ¿cierto?, de ese poder comprador, ¿cierto?, para ir en auxilio de nuestros vecinos con medicamentos a precios más justos. Y por lo tanto, la primera entrega, ¿cierto?, fueron hechos con medicamentos de la Senabas, muy puntuales, ¿cierto?, en los cuales, por este sistema, ¿cierto?, pudimos incluso descontar, disminuir el valor hasta en un 1500%. Ya como son los valores que salieron publicados, ¿cierto?, en distintos medios. Pero también el arsenal de la Senabas es más o menos restringido, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros igual vamos a comprar a droguerías, ¿cierto?, y laboratorios a través del sistema de compra pública que tiene que ver con licitaciones, con convenios de suministro, ¿cierto?, con todo, ¿cierto?, el sistema que de alguna forma tenemos que cumplir por ser un organismo del Estado, ¿ya? Eso también es una diferencia que con otro tipo de farmacia nosotros además tenemos que cumplir con todo el sistema de compra pública, ¿ya?, que es lo que no tiene que hacer ninguna farmacia, ¿cierto?, independiente. Y bueno, básicamente eso en el caso de los laboratorios y de la droguería, nosotros los presupuestos que estamos desarrollando, las cotizaciones que nos han hecho llegar, hemos establecido de que el descuento que van a tener nuestros vecinos no va a alcanzar obviamente el 1500%, como con los medicamentos de la Senabas, pero sí va a ir entre un 40 hasta un 80%, ¿ya? A precio de mercado. Cabe señalar que otras experiencias a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, que han desarrollado procesos de farmacias populares, como en el caso del gobierno de Brasil, ¿cierto?, del año 2003, el gobierno de Lula da Silva desarrolla un programa bien ambicioso a nivel de todo el territorio nacional del Brasil que se llama las farmacias populares, y esas farmacias populares que han sido un éxito, obviamente con dificultades como cualquier política pública, tienen descuento entre un 40 y un 60%. ¿Ya? Por lo cual nosotros creemos, ¿cierto?, estar, ¿cierto?, en otro país, ¿cierto?, que es Venezuela, que desarrolló un sistema muy similar que se llama Farmapatria, también son entre el 40 y el 60%. ¿Ya? Entonces nosotros creemos de alguna forma estar en sintonía. Señalo el tiro, porque me imagino que va a ser una de las preguntas, pero para ir avanzando en nuestra conversación, nosotros al plantear de que nosotros no compramos, nosotros compramos, sino nosotros no vendemos a nuestros vecinos, nosotros queremos estar firmemente, no estar dentro del mercado farmacéutico. ¿Ya? Nosotros no, por lo tanto, creemos que nosotros tener una relación de parte nuestra de apoyo a la farmacia independiente. ¿Ya? Es más, nosotros creemos que las farmacias independientes son una ayuda, sobre todo en los sectores populares, son donde se van a instalar en la población, ¿cierto?, más complicadas, ¿cierto?, son las que llegan a los pueblos más extremos, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos fortalecerlas. Y por eso, desde el día 1, pese a las declaraciones, ¿cierto?, que han venido del otro lado, nosotros hemos, con absoluta, ¿cierto?, firmeza, hemos planteado nuestro apoyo irrestricto que la Senabas pueda también vender, ¿cierto?, a la farmacia independiente, ¿cierto?, que es un anhelo que el gremio, ¿cierto?, de la farmacia independiente han tenido cerca, por declaraciones de ellos mismos, cerca de hace 20 años. ¿Ya? Y creo que ahora están más cerca que nunca de lograr ese anhelo y creemos que nuestro apoyo ha sido fundamental en eso. ¿Ya? Entonces nosotros queremos fortalecer de alguna forma esa instancia. También yo creo que abre oportunidades infinitas en lo que tiene que ver en las carreras de químicos farmacéuticos. Yo creo que se abre un área que particularmente yo la encuentro hermosa, en lo cual nuevas generaciones de químicos farmacéuticos van a poder hacer sus prácticas profesionales, van a poder hacer estudios, ¿cierto? Mi interés es que metamos a las facultades de química farmacia adentro de las farmacias municipales. ¿Por qué? Porque las farmacias populares tienen hartas características positivas. Uno, que una población cautiva súper permanente, imagínense en provincia, mucho más aún. Entonces, para el desarrollo, por ejemplo, de estudios farmacológicos, estudios la farmacovigilancia, pero también estudios epidemiológicos, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque va a ser población que va a estar comprando y con una posición súper afable con la farmacia.
¿ya? Porque además nosotros trabajamos permanentemente con ellos, ya nuestros vecinos de Salud Solidaria llevan 2 años trabajando con ellos, entonces ellos felices, ¿cierto?, se van a poner a disposición, ¿cierto?, de facultades de química y farmacia, ¿cierto?, para poder investigar. Entonces yo creo, es más, en nuestro caso, nosotros partimos con Angélica, nuestra directora técnico, con un contrato en un primer minuto a honorario, porque era parte del estudio. Nosotros la contratábamos meses antes de inaugurar la farmacia. O sea, imagínense, ¿ya? Y ahora, a un mes de inaugurada la farmacia, ya incorporamos a un nuevo químico farmacéutico bajo un sistema de contrata con responsabilidad administrativa, ¿a qué voy? De que además de abrirse un nuevo campo, ya dentro de la salud pública, de los químicos farmacéuticos, va a ser un campo de que yo le aseguro de que va a ser empleo bastante digno, porque van a necesitar responsabilidad administrativa, entonces van a ser ejes centrales de la salud pública, ¿cierto?, de la salud comunitaria. Es más, estas carreras o este campo que se abre, ¿cierto?, se abre en contacto con los pacientes, ¿cierto?, rescatando, ¿cierto?, el espíritu histórico ¿cierto?, de las boticas de barrio, ¿cierto?, de lo que decíamos, ¿cierto?, de la cercanía que se tenía con la gente, ¿cierto? Entonces van a ser, ¿cierto?, muchos profesionales que se van a poder incorporar en todo Chile, ¿cierto?, en estas nuevas farmacias municipales, lejos de las bodegas del retail, ya que yo creo que es donde están yendo a parar muchos, ¿cierto?, de sus colegas, sino que poniéndolo, ¿cierto?, en los mesones con la atención directa de nuestros vecinos, ¿cierto?, y siendo parte importantísima, quizá tan importante o tan importante como los doctores, ¿cierto?, en la atención pública de la salud municipal. Y yo creo que no me cae la menor duda que van a ser cientos de miles de estudiantes alrededor de todo Chile que se van a incorporar a estas farmacias, ¿cierto?, rescatando, ¿cierto?, el espíritu de Ricardo Silva, que fue, ¿cierto?, el espíritu de compromiso, de servicio público, ¿cierto?, y de una salud, ¿cierto?, pública para todos los chilenos, que es lo que quisimos rescatar, bautizando a nuestra farmacia con ese nombre. Muchas gracias.